Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha El Discipulado Empresarial 2020. Con diferentes temas cada semana, con el doctor y pastor Edwin Ibarra, de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo está? ¿A qué horas usted nos está viendo y escuchando? Es un honor acompañarles aquí en el Discipulado Empresarial 2020. Soy el doctor Edwin Ibarra, el anfitrión de este programa y el cual me da gusto y me honro en serlo para servirle a usted. Hoy vamos a hablar de un tema que le hemos llamado la guerra financiera. Usted debe recordar que las guerras tienen dos funciones o dos objetivos principales, y uno de ellos es ocupar territorios y el segundo es obtener riquezas, obtener un botín respecto a eso. Si analizamos en la historia de los grandes imperios, por ejemplo, analicemos un poquito el Imperio Romano. El Imperio Romano, si uno puede ver el mapa de Europa y de Asia y parte de África, prácticamente el imperio europeo, el imperio romano se extendió prácticamente por todo Europa y obviamente parte de Asia y parte de África. Y la hegemonía de los romanos duró muchos siglos, desapareciendo, bueno, no tengo la idea, creo que en el 497 después de Cristo. Si ustedes pueden ver la historia, en la época de Cristo era el Imperio Romano el que tenía ocupado el territorio de los judíos. Cuando Nabucodonosor, por ejemplo, se llevó cautivos a todos los israelitas, o a la mayor parte, se llevó botín, se llevó el oro, todo lo que había en el templo y en los lugares especiales para tenerlo allá en Babilonia. Si pensamos, por ejemplo, en la Alemania de Hitler, invadió Polonia, invadió Austria, incluso se atrevió a invadir Rusia, y por supuesto que todos los países circunvecinos como Rumania, incluso Italia, Francia, de tal manera que cuando los aliados se unen para derrotar a la Alemania nazi, obviamente tiene que recuperar territorios. De ahí, por ejemplo, el desembarco de Normandía, donde a través de Francia las tropas aliadas entraron para recuperar territorios en favor, obviamente, de esos países que habían sido ocupados. Por ejemplo, quien no recuerda la historia de Ana Frank, era viviendo en Holanda, y cómo Holanda también había sido ocupada. Curiosamente, cuando concluye la guerra, la Segunda Guerra Mundial, las tres grandes potencias que fueron los aliados, que incluía Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, curiosamente, junto con Francia, se repartieron parte de Alemania. De hecho, Berlín la dividieron en 4 zonas, y de ahí fue cuando se establecieron la cortina de hierro, y cómo la parte este y la parte oeste, o la parte oriental y la parte occidental de Europa,
se convirtió en comunista y la otra en democrática. De tal manera que ustedes pueden ver en la historia el muro de Berlín que dividió prácticamente la Alemania oriental de la Alemania occidental. Esto dividido por las tres grandes potencias. ¿Y qué no pensar, por ejemplo, de los españoles que cuando estaban en su apogeo y la corona española prácticamente invadió todo lo que hoy es América? Y en América pues también pues casi todos hablamos español, y también por supuesto que los ingleses tuvieron su participación en la Guayana inglesa, peleando las Islas Malvinas allá con Argentina y Belice aquí muy cerca de nosotros. Podemos encontrar también las Guayana francesa, también ocupada por Francia, Surinam, que fue una parte de Holanda, y así podemos encontrar distintos, Haití por ejemplo, parte de Francia. Y si se da cuenta, siempre han habido potencias que han ocupado en la historia los lugares por ocupar territorio y por ocupar también la riqueza, tomar la riqueza. Ahora, esto, como decía, no es nada nuevo, pero yo quisiera enfocarme en la guerra financiera personal, en la guerra financiera que todos nosotros vivimos en el día a día, en esa guerra financiera que nosotros estamos luchando en el día a día. Esa guerra financiera que nos hace y nos obliga a levantarnos cada mañana y hacer algo por nuestra existencia y por nuestra vida. Y quizás me gustaría leer algo que el libro de Jueces capítulo 6, versos 1 o del 3 al 6 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces les decía que la guerra personal que nosotros tenemos contra las finanzas o por las finanzas es algunos aspectos, 4 o 5 aspectos que yo quiero resaltar en el programa del día de hoy. Mi intención como empresario y profesional que ustedes es ayudarles a enfocar un poquito a sus finanzas y a poner orden para que de alguna manera esto no sea una guerra, sino sea un disfrute. Cada vez que alguien construye, por ejemplo, una casa, o construye un edificio, o construye una piscina, es para disfrutarla, no es para vivir en congoja y en gran aflicción a causa de todo esto. Pero de alguna manera, los planes bien pensados traen bendición, traen prosperidad. Una de las guerras en las finanzas contra lo que nosotros debemos de pelear es la guerra contra la pereza. Y usted dice, ¿qué tiene que ver todo esto con las finanzas? Tiene que ver mucho. La pereza se refiere a la falta de ganas de trabajar o de hacer cosas. Esa es la definición que el diccionario nos da sobre la pereza, aunque creo que todos la sabemos, ¿no? Pero aplicado ya semánticamente hablando, falta de ganas de trabajar o de hacer cosas. Quiero empezar recalcando que la pereza no es un rasgo hereditario de la personalidad. No es un rasgo con el que nacemos. Yo nací perezoso. Yo nací cansado. Definitivamente esto no es para mí. No, realmente eso no es así. La pereza es un hábito adquirido. Es algo que vamos adquiriendo en el camino. La gente holgazana se arriman
a conductas con efectos beneficiosos para el día de hoy, pero efectos perjudiciales para el día de mañana. Repito esto: los holgazanes, los haraganes, se acercan, se arriman a conductas que son beneficiosas para el día de hoy, pero de muy mal pronóstico para el día de mañana. Es decir, hay gente que el hoy es lo que importa y el mañana que me importa. Pero en realidad debemos entender que la persona perezosa va a tener serios problemas en el correr del tiempo. Tal vez hoy va a ser un disfrute. Tal vez él mire a los demás que andan corriendo y andan moviéndose y él está tranquilo en su hamaca disfrutando de una piña colada, de un coco frío. Pero en realidad esto no es así. El punto es que al rato, más temprano que tarde, ese hombre perezoso mirará las consecuencias de sus actos, de lo que está haciendo. El perezoso obviamente quiere conseguir su objetivo cuanto antes y sin esfuerzo. Y aquí es cuando el perezoso tiene problemas con los procesos. Porque al perezoso le gustan los eventos, pero no los procesos. Porque los procesos nos forman, los procesos nos transforman en personas diferentes. Es claro que la tecnología ha avanzado en la construcción, que hoy un edificio puede ser levantado muy rápido si lo hacemos con material de hierro, con material prefabricado, y tenemos un edificio, no sé, de 3 niveles en menos de un año, cuando ahora se puede llevar hasta 3 años. Pero la mera verdad es que el perezoso quiere resultados inmediatos. Quiere la avena ya, quiere el pepián ya, quiere el pozole ya, o quiere lo que sea, pero ya. El embarazo, por ejemplo, es una de las mejores muestras de que las cosas llevan su proceso, llevan su tiempo. Imagínense un embarazo que hoy está concebido y ya mañana nace. Eso es imposible en la naturaleza. Y la naturaleza misma nos enseña estos procesos. Ahora, uno de los problemas que tienen los perezosos es una baja autoestima, porque daña su autoestima. Y él dice: yo no creo tener la capacidad de poder hacer esto. Yo no creo tener los elementos para poder hacer esto. No solo daña su autoestima, sino de que también provoca mucha insatisfacción personal, mucho aburrimiento, mucha sensación de vacío, un estado depresivo a causa de que él sabe que lo que quiere lograr, porque lo quiere, porque lo desea, lleva un proceso. Y él sabe que no tiene las fuerzas para hacerlo, o quizás tiene las fuerzas para hacerlo, pero no quiere hacerlo. Y entonces entra en un estado depresivo y, por supuesto, hace que abandone pronto sus objetivos. Y esto incide directamente en las finanzas familiares. Por eso el consejo que siempre damos a las chicas que se piensan casar: no busquen un haragán. Y usted dirá: pero es que yo soy profesional y yo me defiendo sola. Sí, momentito. Pero sostener a un haragán no lo va a aguantar, por muy guapo que sea, por muy buen mozo que sea. Usted no va a tolerar en su casa a un haragán por muchos años. O usted también será transformada en su mente. Así que dice el libro de Proverbios 6, del 9 al 11, y miren lo que Salomón dice a esto: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. La pregunta que hace es: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Una guerra contra la pobreza, o contra la guerra financiera, contra la pobreza. Si logramos vencer esto de la pobreza, créame que podemos lograr muchas cosas en nuestra vida. Podemos lograr muchas cosas en nuestro diario vivir. El hombre perezoso no avanzará mucho, pero el hombre diligente, dice la palabra, delante de los reyes estará. No
dentro o bajo los o delante de los de baja condición. Muy bien. Hablemos ahora de una segunda guerra financiera, otro rubro que podemos considerar en su propia guerra financiera. Y tiene que ver la guerra contra la avaricia. Ahora vayamos siempre al diccionario a ver qué nos dice la avaricia. Es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Repito, afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. ¿Se da cuenta? Y este acaparamiento tiene algunas razones de ser, porque llevada al extremo la avaricia es tal este deseo que las personas tienen, que son capaces muchas veces de propasar o traspasar barreras legales, barreras éticas, incluso hasta barreras de la salud, y pueden hacer cosas ilegales con tal de conseguir su objetivo, que es tener muchas riquezas. Es un afán desmedido. No quiere decir que no añoremos riquezas en algún momento dado, añoremos cosas buenas, sino aquí se está refiriendo a un afán desmedido por el solo hecho del acaparamiento. Y la gente avara puede incluso traspasar linderos legales, éticos y de salud, incluso en el afán de poder conseguir esto. Ahora, no suelen ser personas que definamos a persona avara, no suele ser una persona feliz y plena, porque el dinero no llena la plenitud en su totalidad. El dinero no puede llenar la plenitud de su vida. Y aquí es cuando el dinero no te da la felicidad. Porque estas personas están tan preocupadas en retener que se olvidan de compartir. Están constantemente nadando en una sensación de carencia. Tienen mucho, pero siente que les falta. Y la persona que tiene ese concepto de que siempre siente que le falta, nunca estará satisfecha por más que junte, por más millonaria que pueda ser. Ahora, la acumulación de riquezas en el avaro les otorga una sensación grande de seguridad, y esto los hace pensar, una sensación grande de seguridad y obviamente de control sobre la sensación tan insoportable que experimentan respecto al futuro, respecto a las carencias que puedan, y obviamente a la ansiedad que les produce el no tener. Toda esta maraña psicológica te va a llevar a la pobreza mental. Y por supuesto que la gente avara termina trabajando muchísimas horas sin tomar un descanso. Y como decimos en buen chapín, no se detienen para afilar el hacha. Hubo un hombre en la historia bíblica que dijo: he hecho todo esto, alma, gózate. Y de repente una voz que le dice: hombre necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has acaparado, ¿de quién será? ¿Para quién será? Para nadie. Prácticamente porque te mueres y te vas, y mucho con el traje con el que te pidieron, o alguien decía con el que el yerno te dejó, que ya estaba bastante viejo. El poner la atención en aquello que tenemos, y no en lo que nos falta, puede hacernos girar a cambiar nuestra mentalidad. Ahora, ¿cuáles de las mejores soluciones que hay para la avaricia en general? Bueno, tiene que ver con la bondad, con la generosidad. Una persona que es generosa en su forma cotidiana es una persona que no vivirá en avaricia. La avaricia, de alguna manera, nos va a llevar a la pobreza. Porque por más... ¿Ha oído usted historias de gente que, pobrecito, miren cómo era de pobre, y miren, murió pobre? Y cuando van a revisar sus casas, encuentran una cantidad de riqueza increíble.
que se dan cuenta que vivió todo el tiempo temiendo algo por lo que siempre vivió. Porque nunca pudo. Yo recuerdo había un profesor en X lugar que alguien decía, mire, profesor, ¿quiere un Tortex? No, es que se sale de mi presupuesto. ¿Cuánto vale un Tortex? No te va a sacar del presupuesto una vez que lo comas, ¿no? Pero el avaro piensa de esa forma. Y, por cierto, hay un chiste que se les menciona mucho a los de Monterrey. La gente de Monterrey es clásica, que son tacaños. No sé si todos son tacaños, a lo menos yo conocí varios. Y dice, ¿y qué saldría si licúas a todos los regiomontanos en una licuadora? ¿Qué salía? Entonces dice, una sopa de coditos, porque están acostumbrados a ser bastante tacaños. Pero esto al final no es bueno para el alma. La otra cosa que quiero avanzar en relación a la guerra financiera es la guerra contra la deuda. Hemos hablado al cansancio en estos programas sobre la deuda. Y por ahí recibí algunos comentarios sobre la tarjeta de crédito, que creo que vamos a hacer un programa especial sobre la tarjeta de crédito, pues es un método de endeudamiento muy severo. Pero la deuda, volvamos otra vez al diccionario, es la obligación que contrae un individuo cuando pide algo, con la intención firmada o de palabra o con la mano de devolverlo o pagarlo. Puede ser una cosa o puede ser dinero. La mayor parte de veces es dinero. Ahora, vuelvo y reitero, ¿qué es una deuda? Es una obligación. Una obligación que adquirimos de mutuo consentimiento. Es decir, voluntariamente yo adquiero esa deuda y entonces me hago responsable de pagar esa deuda. Ahora, Proverbios 22:7, lo hemos leído al cansancio también, pero no me canso de hacerlo, dice, los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores. O sea que aquí no estamos hablando no solo de una obligación, sino ahora estamos hablando también de una esclavitud. La esclavitud nos coloca, que por cierto es la esclavitud moderna. Pocas veces encontramos esclavos físicos actualmente como hubo en la época, no sé, de los egipcios o más recientemente la época de los negros en los Estados Unidos, cuando eran vendidos en subastas en los mercados de seres humanos. Hoy, por supuesto, hay esclavitud sexual, la trata de blancas, como se le conoce, y de esa forma es que nosotros podemos entender la esclavitud. Pero hoy la esclavitud es financiera. Millones de personas son esclavos. En una oportunidad, en un seminario bíblico, preguntaron si la deuda era mala, y el 70% dijo que la escritura bíblica no apoyaba la deuda por ninguna parte. Sin embargo, cuando se hace la historia, el 90% de ellos habían prestado dinero para estudiar en el seminario teológico. ¿Se da cuenta? O sea que es una doble moralidad que manejamos a veces con esos conceptos. Pero fundamentalmente tiene que ver muchas veces, como lo hemos mencionado, con una gratificación no diferida. La gratificación diferida significa dejar para mañana mi deseo de hoy. Dejarlo para mañana significa juntar el dinero y de alguna manera juntarlo para que podamos nosotros tener la posibilidad de enfatizarlo, usarlo o tenerlo más adelante. Pero la persona que se endeuda prácticamente adquiere el compromiso. Y obviamente la deuda se relaciona directamente con nuestros hábitos y muchas veces también con nuestras decisiones, y esto por supuesto tiene un impacto directo en nuestro estado de ánimo. Hay gente que cuando está endeudada lo que hace es seguir comprando más, porque quiere acallar esa sensación fea que siente de carencia. Entonces, ¿qué hace? Se endeuda.
para sentir que tiene algo. Y el ciclo se repite. Y usted vea, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a los juegos de casinos, por ejemplo, termina de una forma terrible. Ahora, ¿por qué si sabemos que no podemos gastar más, seguimos gastando? Bueno, esto se llama negación. Y era lo que yo estaba mencionando, gastar como si no tuviera deuda. La gente gasta como si no tuviera deuda. Y parecen tan felices como si no tuvieran deuda. Pero en realidad son efectos de negación. Decirte a ti mismo que todos están en una situación similar es una forma de negar y de aceptar tu realidad. Por supuesto, se racionalizan los impulsos de compra. Y usamos mucho la palabra me lo merezco. He trabajado tan duro que me lo merezco. Ahora, ¿cómo podemos afrontar esto de la deuda de alguna manera? Por supuesto, entender a qué nos estamos enfrentando. No es un juego. La deuda nunca es un juego. La deuda siempre debe tener un respaldo, generalmente un respaldo hipotecario, algo con que usted pueda pagar o algo que usted pueda vender para pagar la deuda. O en todo caso, si puede ser una casa, por ejemplo, es preferible muchas veces perder la casa, pero estar sin deuda. Cuando uno ya no puede pagar, es mejor perder eso o negociar de alguna manera para todavía obtener algún grado de ganancia para esto. Pensar por qué es importante para mí cambiar la situación. ¿Por qué es importante salir de la deuda? Porque te dará libertad y estarás totalmente libre. Por supuesto, hay que elegir un plan para combatir la deuda. El mejor plan que hemos escuchado es el de la bola de nieve. Pagar las deudas más chiquitas e ir pagando las grandes poco a poco. Termina una chiquita y lo que había de la chiquita se usa para pagar otra. Y así va creciendo de tal manera que cuando sientes, en el menor tiempo posible, has pagado tu deuda. Y por supuesto, aquí es importantísimo cambiar el estilo de vida. Generalmente es el estilo de vida el que nos ha llevado a la deuda en la que hoy estamos. Y por supuesto, quiero ir concluyendo con dos cosas importantes. La otra es la guerra contra la pobreza. La Universidad de Oxford hace algunos años hizo un estudio y demostró que el estado anímico de la gente pobre, incluyendo los niños, escucha eso, incluyendo los niños, es un estado de vergüenza muchas veces que sienten al no poder platicar o poder relacionarse con las personas de este tipo. La Organización de las Naciones Unidas habla de pobreza cuando la gente tiene carencia de acceso a los alimentos, al agua potable, a la sanidad, a la salud, a la vivienda, a la educación y por supuesto a la información. La autoestima definitivamente está alterada cuando hay carencias de cualquier tipo. Por supuesto, esto los ubica muchas veces en consumo de sustancias y tendencias suicidas. Lo cual no quiere decir que a la gente que tiene mucha plata no le pase eso. Pero estamos hablando de estudios específicamente dirigidos en la gente pobre, donde todas estas cuestiones psicológicas se manifiestan de alguna manera. ¿Cómo podemos nosotros? Es imposible creer un Dios tan grande y no pensar en abundancia. El mundo está lleno de abundancia. Se habla de escasez, pero en realidad el mundo tiene abundancia. ¿Por qué hay algunos que tienen demasiado y otros que tienen poco? No vamos a discutir aquí las razones sociales. Solo quiero decir que hay abundancia. Así que cambiar la mentalidad de alguna manera va a ser importantísimo para cambiar el estado de pobreza. Y por supuesto, estar conscientes de la situación actual en la que estamos, rebajar los gastos de alguna manera para no estar gastando más allá de lo necesario, aumentar los ingresos, es decir, buscar alternativas para mejorar los ingresos y dos últimas cosas, ahorrar e invertir. Lo que te va a sacar de la pobreza son las inversiones, no son los ahorros, son las inversiones que hagas
con esos ahorros. Y lo último que quiero mencionar, por supuesto, tiene que ver la guerra administrativa. Probablemente no tengas dificultad para generar fondos. Eres hábil, vendes, puedes generar, eres un buen trabajador, tienes una habilidad carpintero, cualquier otra cosa que puedas hacer con las manos. Pero la mejor habilidad es la administración. Sea poco, sea mucho. Necesitas administración. Ahora, el contexto bíblico que yo quiero dejar es algo muy conocido. Porque no es posible creer en un Dios grande pensando pequeño. Dice 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese, por supuesto, es nuestro deseo el día de hoy para usted. En esta guerra financiera, en donde hay territorios y hay riquezas que hay que conquistar, no se pueden conquistar muchas veces solamente estudiando o trabajando, sino haciendo todo de forma integral. Pero hay algo que no te puede hacer falta, y es la mano de Dios detrás de ti. La mano de Dios obrando en favor tuyo. Eso no te puede faltar. Puedes incluso acumular riquezas, pero no has educado tu corazón. No has hecho crecer tu alma, tu corazón, y entonces llegarás a grandes riquezas, pero con el alma empobrecida. Y por eso dice, yo quiero que seas prosperado en todo. Y esto es lo que la Escritura. Hemos sido criticados por la teología de la prosperidad, pero en realidad es muy claro. Como padres nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos. Cuanto más Dios dice, no nos dará con Él todas las cosas. Así que yo quiero orar por ti, para que esta guerra financiera que llevas el día de hoy, puedas vencerla en el nombre de Jesús. Señor, quiero pedirte, por todos aquellos que hemos estado batallando, Señor, con esta guerra financiera, sea porque tengamos muy poco, o porque tengamos mucho, pero con un espíritu avaro. Tu palabra dice, Señor, que tú quieres que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma, y que además tengamos salud. Señor, no permitas que perdamos nuestra salud para conseguir economía, y después gastar economía en recuperar la salud. En ti, Señor, dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Esa es la bendición que queremos, Padre, en la que pedimos para todos los que hoy están aquí presentes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que tu guerra financiera, que el arte de la guerra lo puedas vencer en el nombre de Jesús. Hasta pronto, te espero la próxima semana.